y la crisis de salud en Venezuela. Nos encanta mucho que tomen parte de su tiempo, de este día, para acompañarnos en esta actividad. Es muy agradable para nosotros tenerles y bueno, vamos a avanzar en nuestro foro. Soy Belkis Lugo, encantada de estar acá y vamos entonces a presentarles a nuestra ponente de esta noche, América Villegas Rodríguez. América es licenciada en Letras de la UCB, Magíster Scientiarum en Literatura Venezolana, también de la Universidad Central de Venezuela. Es doctorante en Historia, Centro Nacional de Estudios Históricos de UNEARTE, docente e investigadora en dedicación exclusiva en UNEARTE. Ha sido facilitadora en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ha sido investigadora docente de la Universidad Central de Venezuela y actualmente América es la coordinadora de la organización Parir con Placer. Se ha formado como facilitadora de nacimientos en Haciendo Vida y Buen Nacer, es promotora y consejera en la lactancia del Hospital de Clínicas Caracas y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es dula de Aura Madre, Ciencia y Arte de Parir. Actualmente América se está formando como dula en la Asociación Venezolana de Dulas y Educadores Perinatales, como facilitadora en el método sintotérmico, en Sintotérmicas en Red. Esta es la red de educadoras latinoamericanas del método sintotérmico. También entre sus actividades, la organización de dulas y facilitadoras de nacimiento en pro de los derechos sexuales y reproductivos de la persona y por la humanización del parto y nacimiento, y fundadora de la organización Parir con Placer. También el voluntariado y asesora de lactancia, programa de seguimiento a niños prematuros, Madre Canguro, de la Maternidad Concepción Palacio. Realiza actividades de investigación, diseñadora de contenidos, sistematizadora de experiencias, creadora de materiales audiovisuales, facilitadora de talleres en la organización Mujeres por los Derechos, MUDERES, el movimiento feminista de mujeres en pro de los derechos de las humanas desde la postura interseccional. También como pasante, facilitadora de contenidos y asistente en la gestión interinstitucional en la Asociación Venezolana de Dulas y Educadoras Perinatales, AVEDEP. Bien, con esto que muy breve que les estamos compartiendo de América, le damos la más cordial bienvenida a ella para que nos acompañe con sus conocimientos y lo que necesita y quiere exponernos, compartir con nosotros, y a ustedes por estar acá compartiendo este rato. Bienvenida, América. Gracias, Belkis, gracias por esa lectura minuciosa del currículo y gracias por, bueno, este espacio para compartir. Tú dijiste una palabra que para mí es muy importante en este momento, que es necesitar compartir ideas, experiencias, las cosas que van sucediendo alrededor del parto humanizado en Venezuela y que en el contexto de la crisis del COVID-19 es importante, pero que además nosotros tenemos otro contexto, que es una crisis económica y una crisis generalizada desde hace unos cuantos años que ha hecho merma ha tenido una mayor influencia en lo que es la atención al parto y el nacimiento en el país. Yo quiero contarles que esto que voy a presentar, para mí el tema de la necesidad es muy importante porque yo acabo de terminar y está Laura por aquí presente y la saludo y la honro, gracias Laura, la formación de dulas de AVEDEP en Maracay. Y esa formación nos exigió estar unas cuantas semanas en las salas de parto de algún hospital de Caracas. Afortunadamente pudimos hacerlo aquí en Caracas, ejerciendo, practicando. Y esa práctica por el hospital fue un espacio súper importante de aprendizaje que compartí también con mi compañera de formación, que es Rosy Cedeño, que también está por allí, la saludo. Y con el que, bueno, nos confrontamos con muchísimas realidades de, bueno, lo que está sucediendo en este momento en las salas de nuestro país, y que para nosotras fue muy contrastante, porque en la medida en que conoces más cómo debería funcionar y cómo funciona, pues hay mayor efecto, ¿no? El contraste. Entonces para nosotras fue muy importante estar acompañadas, hacernos contención, tener además el respaldo de nuestras formadoras que nos escuchaban. Y bueno, de toda esa acción
hemos tenido, después de toda esa experiencia, de todas esas semanas yendo a esas salas de parto, muchas discusiones, muchas investigaciones de ver cosas que estaban pasando, y un poco este trabajo va a hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer un texto que preparé, está escrito porque no quería que se me fueran cosas, y después quiero compartir con ustedes también un relato de parto que entre Rosy y yo hemos escrito varios sobre estas experiencias en sala de parto. Entonces, el parto humanizado y la crisis de salud en Venezuela. Desde el año 2004 se celebra en diferentes países del mundo la Semana Mundial del Parto Respetado. Se originó como una iniciativa de la Asociación Francesa por el Parto Respetado, AFAR, y cada año se suman países a esta iniciativa. Se trata de una modalidad de atención al parto donde es respetada la dignidad y la autonomía de la mujer mediante prácticas de atención en la biología como estrategia para humanizar el parto y el nacimiento. Engloba aspectos médicos, sociales, antropológicos, culturales, de feminismo y género, de política, de derechos humanos y ciudadanía. Dos actores son fundamentales para concretar esta intención. Tanto la ciudadanía como el Estado deben asumir posiciones y responsabilidades que ocurren una forma de realizar acciones estructurales, crear, difundir y hacer valer un marco legal que brinde protección a gestantes durante el proceso. La toma de conciencia de la población sobre la importancia de proteger estos procesos y reivindicar el rol agónico de la mujer durante el embarazo, el parto y el nacimiento, con el fin de potenciar su autonomía y su libre determinación. Y finalmente, es necesario garantizar la erradicación de las prácticas obstetras innecesarias. En Venezuela se habla de parto humanizado como política de Estado desde el año 2017, cuando se creó el plan de parto humanizado, del que hablaré un poquito más adelante. Antes de ello, surgieron iniciativas desde espacios públicos y privados a partir de los años 80, de la mano de profesionales de la salud y movimientos de mujeres, con Elisa Jiménez, María Auxiliadora Díaz, Eva Grunberg, Pedro Colmenares, y en organizaciones como los Centros de Atención Familiar, de Orientación Familiar, en algunos hospitales y maternidades del país, y la creación de 5 parto humanizado en 5 ciudades del estado de Aragua. También organizaciones privadas como Buen Nacer, Implante, Aurora Madre y Aquamater, que también son espacios de formación en la actualidad de dulas y facilitadoras de nacimiento. En los años 90 se formó la Asociación Venezolana de Dulas y Educadoras Perinatales, ABEDEP, también en Aragua, y en algunos centros de salud del país se crearon espacios que promovieran este tipo de atención. Desde el año 2003, estas organizaciones forman parte de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento, la RELACAUPAN, que es un conjunto de redes nacionales, agrupaciones y personas que proponen mejorar la vivencia del parto y la forma de nacer. La participación de las y los integrantes de Venezuela en la red motivó a que se realizaran actividades y campañas para promover y sensibilizar a la población y a las instituciones públicas y privadas de salud ante el destacado tema de la humanización del parto y el nacimiento. Este movimiento es el que permitió poner en la agenda de Estado este modelo de atención. Ahora sobre el plan de parto humanizado. Se trata de una iniciativa muy loable que formó mujeres como promotoras comunitarias de parto humanizado para acompañar a las gestantes en las comunidades y garantizar que se cumpla la atención a su gestación de la manera adecuada. A pesar de lo bien diseñado e implementado que estuvo el plan, que ha cumplido con su propósito, pues ha formado más de 25.000 promotoras en todo el país que han atendido a mujeres en comunidad, y que muchas de ellas realizan labores casi de manera voluntaria y asumida como una cruzada zonal. A pesar de toda la entrega de estas mujeres y del equipo que lo dirige, este plan no ha contribuido a humanizar los nacimientos de nuestro país, pues la labor de estas mujeres no redunda en el espacio principal donde se cometen mayores actos de violencia obstétrica. Su labor ha sido diseñada para centrarse en las comunidades y no en los hospitales.
Y a pesar de que incluso algunas de estas mujeres han saltado esta regla y han estado en los hospitales e incluso se han metido en las salas de parto, en un afán de contribuir a paliar las innumerables deficiencias del sistema de salud, en la mayoría de los casos se ha generado roces y desavenencias en el accionar hospitalario. Además del plan, no se para comprar partos ni nacimientos. No tienen la preparación suficiente ni la autoridad en el área para incidir en el complejo entramado de poder que es el sistema médico. Eso nos lleva a un análisis que es muy importante hacer y que estoy segura que desde otros espacios se ha hecho, desde los espacios de dirección, pero en la realidad no vemos cómo eso se articula. Un punto neurálgico en nuestro país que no se ha atendido suficientemente al hablar del parto humanizado es que no se centra la atención en dos asuntos fundamentales. El de atención con el que se forman los médicos y médicas del país y las estructuras jerárquicas establecidas per se en los centros de salud y que nos conduce a lo estructural, la patologización del parto y nacimiento establecido desde la obstetricia. Esta rama de la medicina ha construido su discurso hegemónico sobre el cuerpo de las mujeres y la salud en dos ejes. El biologicismo, las mujeres aparecen como seres que se definen por su organismo, y el reproductivismo, un tipo de biologicismo según el cual el cuerpo femenino se explica solo desde sus funciones reproductivas. En nuestro país, el sector salud está dominado por la medicina biomédica, un modelo único, monopolístico, con mucho poder, medicalizado, universitario, uniforme, burocrático y poco democrático. Uno de los principales problemas a analizar al analizar cualquier cuestión de índole médica es partir de la premisa de que esta es una ciencia general, objetiva y libre de prejuicios. Y no es así. La medicina es trazada por cuestiones de género, prejuicios y andocentrismo. Todos los patrones culturales se han realizado de tal modo parecen como algo legitimado. La humanización del parto y el nacimiento es una parte de la mejora de la humanización de la obstetricia. El modelo tecnocrático de la biomedicina, que es el imperante en Venezuela, se caracteriza por una fuerte orientación hacia la ciencia, la alta tecnología y el beneficio económico, lo cual hace que la asistencia al parto conlleve un gran intervencionismo y una alta medicalización de los procesos fisiológicos. Si la atención obstétrica propia de la biomedicina se centra en la tecnología, se alejará de las emociones y del cuerpo, del invisible. Realzará las cuestiones técnicas para lograr la salud en detrimento de otras emocionales, que es a lo que apunta priorizar el parto humanizado. Si la violencia de género es un problema de derechos humanos, tal como lo apunta la CEPAL, con la violencia obstétrica sucede lo mismo. Hace más de 35 años se vienen realizando conferencias internacionales sobre derechos humanos que alertan de la importancia del respeto a los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Desde las primeras, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia, la discriminación contra la mujer del 79, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 93, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer del 95, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres del 96 y otra serie de acuerdos internacionales. Cuando uno revisa la bibliografía, se encuentra con todas las alusiones que se hacen al marco legal de Venezuela en procesos de humanización del parto y el nacimiento. Entonces tenemos una serie de leyes, empezando el Código Penal de 1940 y reformado en 2005, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer del 93, el Decreto 762 de Administración del 96, la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del 98, actualizada en el 2007, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer del 99, la Constitución de la República Bolivariana del 99, el anteproyecto de ley orgánica de salud del 2002,
la Junta de los Ministerios de la Seguridad Social número 38 de Promoción y Protección de la Lactancia Materna de 2007 y en revisión actual, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, actualizada en 2014 y en discusión actualmente, la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad de 2007, la Ley Orgánica de Educación de 2009, la ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras de 2012, y la Ley Orgánica para la Igualdad y la Equidad de Género. A su vez, también hay instrumentos que son fundamentales y que de hecho deberían ser el referente en la atención al parto y al nacimiento y de hecho en la salud sexual y reproductiva. Está la norma de atención integral en salud sexual y reproductiva de 2010 y editada en 2013, los protocolos de atención, cuidados prenatales y atención obstétrica y emergencia del 2014, y el Plan para la Igualdad y Equidad de Género Mama Rosa 2013-2019. Y para seguirle sumando un basamento desde como política de Estado, están las misiones sociales de atención social, Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el Programa de Lactancia Materna, el Programa Nacional de ITS, HIV-Sida, el Programa de Oncología, Cáncer de Mama y Uterino, el Programa de Salud Mental, Violencia Doméstica, Intrafamiliar y Sexual, la Misión Niño Jesús para mujeres embarazadas, los niños y niñas del barrio para familias, la Gran Misión Amor Mayor para adultos y adultas mayores, la Gran Misión Hijos de Venezuela para familias con ingresos bajos, la Gran Misión Hombres de la Patria, el Plan Nacional de Parto Humanizado que ya mencionamos, el primer Plan Nacional para la Protección de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Mujeres 2014-2019. Ese es el escrito, ¿no? Eso es lo que conocemos como el escrito. El contraste con la realidad dista mucho de eso. En la práctica nos encontramos que la de la atención integral de salud para niños, adolescentes y mujeres no se encuentra en correspondencia con estos planes de protección y cuidado que desde el Estado deberían garantizarse. Aún antes de la pandemia por el COVID-19 ya veníamos asistiendo a una serie de inequidades y deficiencias en salud que van desde la atención primaria hasta preventiva. En marzo de 2020, el país entero quedó en suspenso administrativa y operativamente debido a la pandemia por la COVID. Eso implicó que todas las consultas y atenciones del sistema de salud fueran suspendidas. En medio de una crisis económica grave y sostenida, los centros de salud ya carecían de insumos y medicinas que facilitaban proveer una atención de calidad a las personas. Sumado a esta gran crisis en la que no se atendía a nadie, no existían claridad en cuanto a los protocolos de atención para lactantes, con virus o sin él. Un desconocimiento generalizado de cómo promover y atender la lactancia materna en estos casos, las consultas para niños prematuros, las consultas para mujeres que necesitaban atención después de parto y las medidas de seguridad para estas situaciones. En esa situación de vulnerabilidad y tenemos con el antecedente de que el personal de salud usa protocolos desactualizados y obsoletos, contrarios a la evidencia científica, se procede a incurrir en mala praxis por negligencia, imprudencia o impericia y a incurrir en violencia obstétrica. Cuando esa mala praxis se normaliza en el sistema de salud de un país, la cuestión se convierte en una crisis grave. La realidad es que casi ningún centro de salud está preparado para asumir estos cambios. Entonces tenemos un discurso de parto humanizado que no se corresponde con un nivel de protocolos que no los han cambiado según la evidencia científica, porque no se revisan o incluso porque existen protocolos no escritos, tácitos, que están directamente en contra de esta evidencia. Ni a nivel personal se desconfía del modelo y resulta extremadamente complejo que un personal que no cree en lo que está haciendo lo realice con entusiasmo. También existen muchas teorías personales y a veces ni siquiera a nivel de infraestructura están capacitados para llevarlo a cabo.
En el quehacer médico obstétrico de las instituciones con atención a la maternidad, es rutinario que las pacientes convivan con violencias tanto físicas como psíquicas, a pesar de las consecuencias ético-legales que se puedan enfrentar. En ellos se desempeñan actos médicos no del todo comprendidos ni enunciados a las parturientas. Las conductas adoptadas como rutinas obstétricas y pautadas en las salas de hospitalización incurren en una práctica deshumanizadora en el marco de la violencia obstétrica. En el día a día de estos centros, los protocolos resultan una herramienta imprescindible para que los profesionales tengan una hoja de ruta que les ofrezca seguridad sobre su proceder. En este contexto, ¿cómo plantear la revisión y actualización de protocolos que van en contra de la evidencia científica actual, que muestran cómo el excesivo intervencionismo resulta determinante dentro de la morbilidad materna? Los profesionales de la salud cumplen un rol fundamental en este proceso de medicalización y patologización. Ejercen un control social por medio de sus prácticas, pero no las cuestionan. Las entienden como necesarias, objetivas, científicas. Responden al mandato invisible e inconsciente de enmascarar la violencia propia de una sociedad desigual, legitimándola en un supuesto saber técnico-científico, cosificando en el proceso a las mujeres sobre quienes operan. De esta forma, las mujeres se convierten en cuerpos, sujetos pasivos. Podemos observar que no solo existe el miedo ejercido como herramienta de rol por parte de los profesionales de la salud, sino también el control en los profesionales para aliviar su propio miedo, que es la sensación más fuerte cuando uno está en los hospitales. La energía que predomina es la del miedo. Miedo a que algo salga mal, miedo a las demandas, miedo a salirse del camino, miedo a que la paciente se muera. Y dentro de este contexto, los protocolos resultan una herramienta de predicción de ese camino a seguir y una manera de intentar mantener ese control. Pero para poder tener el control se lo tengo que quitar a la otra. Y la otra son esas mujeres. Una estrategia común, por ejemplo, es resaltar que todo se hace por el bien del bebé y que si no se hace algo de determinada manera, al bebé le puede pasar algo. Aun cuando la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define y tipifica a la violencia obstétrica, sigue siendo un fenómeno desapercibido y naturalizado en las instituciones de salud por parte del personal, tanto en la atención a las gestantes como en las discusiones para la formación y la práctica asistencial de los futuros obstetras en la atención al embarazo, parto y puerperio. Si analizamos cualquier situación que se presenta en hospitales en que se incurre en violencia, vemos cómo se vulneran varios derechos a la vez. Estos protocolos están llenos de actos médicos sin consentimiento ni conocimiento de la gestante. El maltrato y la humillación están tan normalizados que se convierten en la forma de atención. Identificar la violencia invisible no es sencillo, ya que por definición no siempre deja marcas. Y además se ejerce bajo el amparo del Estado y las instituciones, y por ello está socialmente aceptada. Una vez que las gestantes son admitidas en los centros de salud, son evaluadas desde esta concepción del modelo biologicista, dándole privilegio a los signos y síntomas estrictamente orgánicos. Se las cataloga de alto o bajo riesgo obstétrico. La norma médica estandarizada exige que sean sometidas a procedimientos o tratamientos de rutina, los cuales, la mayoría de las veces, no discriminan o individualizan las necesidades psicosociales de estas mujeres, ocasionando efectos que no son medidos ni evaluados. Regularmente, las salas de trabajo de parto, en las salas de trabajo de parto encontramos a las mujeres semidesnudas, solas en un escenario desconocido, en posición de sumisión total, piernas separadas y levantadas, genitales expuestos, rutinariamente separadas de sus hijos después del nacimiento. Son frecuentes los relatos de violencia, ser referidas o ruleteadas por distintos centros de salud por no contar con personal e insumos para la atención, tener que pagarle al portero o al vigilante del centro para que les ayude a ser admitidas, tener que proveer insumos para que sean atendidas, incluso en instituciones en que se les pide que lleven hasta el agua de tomar y la que usarán corrientemente para lavarse.
negación a la presencia de un acompañante, desinformación absoluta sobre los diferentes procedimientos ejecutados durante la asistencia o a sus familiares, realización de cesáreas innecesarias o obligación a parir vaginalmente aun cuando presenten informes y exámenes médicos que indiquen lo contrario, privación del derecho a la alimentación y la deambulación, exámenes vaginales de rutina repetitivos sin justificativa, uso per se del pitocin para acelerar el trabajo de parto, rompimiento de membranas sin justificación, realización de maniobra de Christeler, realización de episiotomía sin consentimiento, realización de revisión uterina sin anestesia o sin esperar a que ésta haga efecto, no colocar a la madre con el nacido inmediatamente para promover la lactancia. Es la rutina en todos estos centros de salud. Otro elemento fundamental de las prácticas del personal de salud es el referido al conocimiento o desconocimiento sobre la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, o a reconocer los actos de violencia obstétrica, institucional y o de género que se cometen, diferenciar los tratos inadecuados propiciados, así como desconocer cuáles son los mecanismos de denuncia en caso de violencia obstétrica, perpetúa este círculo. Muchas veces el personal de salud no tiene claridad respecto a cuáles son los actos constitutivos de violencia. También las ausencias de mecanismos que promueven un trato humanizado, y al no hacer cumplir la ley se perpetúa el ciclo de impunidad. Un elemento importantísimo que está ausente de todos los espacios es el uso del consentimiento informado. Este documento ha sido diseñado para el tratamiento relacionado con los servicios de salud reproductiva y el parto y el nacimiento. Las mujeres tienen derecho a recibir toda la información sobre los tratamientos recomendados a fin de que puedan adoptar decisiones bien informadas. Se reconoce que la obtención de este consentimiento es una obligación, aun cuando pueda ser difícil y pueda llevar tiempo. Para cualquier tipo de atención y tratamiento es necesario que exista, pero en la práctica no se respeta. En realidad, el personal de salud no está capacitado para gestionar este consentimiento informado. Es mencionado en la norma de atención integral y salud sexual y reproductiva y en la ley. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela apoya y ha elaborado documentación al respecto. Y aunque lo ofrece en su página web, no es posible acceder al documento. Entonces no hay una claridad sobre el formato o los formatos que existan para ello. Para cerrar, es importante citar el informe que en 2019 la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Dubravka Simonovic, presentó sobre la violencia contra la mujer, incluidas sus causas y consecuencias. Titulado Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención y del parto y la violencia obstétrica. Es el primer informe de derechos humanos elaborado por un procedimiento especial dedicado a la violencia y el maltrato contra las mujeres en el contexto de atención al parto y nacimiento en los servicios de salud. En él se detallan estas situaciones específicas que atentan contra los derechos de la mujer y que en nuestro país se repiten. Hasta aquí el texto que he preparado. Ahí quedan unas cuantas láminas, quedan como 3 láminas creo para ver, pero quería aprovechar entonces para leer un relato que escribimos mi compañera de formación de dulas y mi compañera de trabajo además de labores, Rosy Cedeño y yo, sobre una de estas experiencias. El doctor me mira y dice, ustedes deberían venir con una Biblia para recordarle a las mujeres que parirán con dolor, para que así lo asimilen mejor. A su lado está Ana. Es joven y tiene mucho miedo. Entre contracción y contracción, dice que no tiene ganas de pujar todavía, pero él le dice, en cada contracción debes pujar. Parece abrumada entre órdenes y manipulaciones. Parece que le cuesta entender lo que le está pasando en su cuerpo, menos lo que le dicen. Su cara refleja el miedo. Puja, ordena el doctor. ¿Cómo que no tienes ganas? Sigue increpando. Si así fuera, no se te pusiera la barriga así. No me vengas a decir eso. No vayas a saber tú más que yo que he estudiado y leído tanto. A su lado está Carmen, en trabajo de parto de su tercer hijo.
con 39 años y 39 semanas de gestación. Me dice que le duele un poco la espalda, que estar acostada le incomoda mucho. Intenta cambiar de posición y una doctora desde su escritorio le grita: señora, no puede levantarse porque si no está acostada su bebé no le llega el oxígeno. Jessica también está en trabajo de parto. El doctor le dice que falta poco y que puje para terminar de estar completa. Levantando la voz le dice: no sueltes el pujo, ¿no ves que así no vas a salir de esto? Ella me mira y le dice que se le pasó la contracción. Yo le escucho decir: es imposible que se te pase tan rápido, no estás pujando, mientras comienza a hacerle maniobras para acelerar el proceso. Ella hace gestos de dolor. Ambas respiramos profundo, juntas. Unos minutos después, el doctor le dice: ya estás lista, vamos al cubículo. Allí la espera la camilla. Cada mujer que llega a la camilla de parto pierde su ser para convertirse en cuerpo. Un cuerpo que, como tantas veces hemos oído, es objeto de conquista. Servirá para aprender, practicar y experimentar. Cada una de esas mujeres están allí, pero no existen. Nadie las llama por sus nombres. Nadie les dice qué les ocurre, qué les harán. De los dedos que medirán su cerviz sin cuidado ni permiso. De los aparatos que introducirán en su cuello vaginal. De la manipulación insensible de sus labios vaginales. De los cortes indiscriminados en el perineo. De los mandatos de cómo, cuándo y por dónde pujar. No grites, no abras la boca, no te muevas, súbete el tapabocas, separa bien las rodillas. Ahora, puja porque tu bebé ya le veo la cabeza y si no lo hace se queda sin oxígeno. Solo se respira miedo y silencio frente a tanto poder y control. Solo un cuerpo que parirá con dolor porque así lo dice la Biblia y así lo repiten a coro en esas salas, en esos pasillos, en esas oficinas. Y cuando por fin acaba el protocolo de silencio y manipulación, cuando por fin pueden hablar, sus palabras continúan llenas de miedo y de dolor. Le decía a la doctora que me dolía mucho, pero ella me dijo: aguanta, que más duele parir. Pero a mí me dolió mucho. Ella metía y sacaba la mano de allá abajo con una gasa. A mí me dijeron: aguanta, que esto no duele, tienes que aguantar, separa las rodillas. Por instantes sientes que no puedes seguir escuchando. Señora, ¿usted se quiere morir? Usted tiene otros 2 hijos y ahora este, así que esto se lo tengo que hacer. Esa es la rutina, una rutina de violencia sistemática cargada de miedo, soledad, distanciamiento, prisa, de palabras que paralizan. En ella, la regla es acelerar el proceso porque el tiempo es oro, porque hay otras mujeres en espera y se tiene que entregar la guardia completa. El miedo impregna todo y a todos, tanto que no hay lugar para que el cuerpo haga su trabajo. Debe cortarse de inmediato el cordón umbilical, debe jalarse la placenta para que salga rápido, debe continuarse con la dosis de pitocin para evitar cualquier hemorragia. No se puede esperar el efecto de la anestesia. Siempre hay algo que hacer y no es precisamente en ese cuerpo que está pariendo. Nos dicen que un nacimiento está cargado de la energía de la vida en pleno apogeo, de la constatación de la naturaleza humana, del milagro de la concepción. Qué lejos me siento de ese estado. Son días de escucha y aprendizaje con estas mujeres, algunas con la voz quebrada y la mirada triste, otras con rabia e indignación por lo que vivieron, algunas etiquetadas de intensas, y cada tanto esa palabra les recuerda que deben portarse bien, no quejarse, no expresar sus emociones ni sus necesidades. Tanto que he leído, escuchado y soñado sobre la mujer salvaje, sobre la vivencia positiva del parto, sobre la conexión con la mamífera que somos y el poder que puede desencadenar un parto. Tanto aspirar a que las mujeres seamos las protagonistas de nuestras historias, que si queremos aullar podamos hacerlo, encontrar la fuerza para conectar con nuestros cuerpos, gritando, hablando o vocalizando, seguir nuestros pujos sin interferencias, movernos, caminar, bailar o simplemente abrazar a quien nos acompaña. Tanto que merecemos ser miradas a los ojos, llamadas por nuestros nombres. Tanto que me gustaría ver y ser una diosa pariendo. Y con esto cerramos la intervención. Muy bien, tenemos 43 personas, somos en la sala. Hay varios comentarios en el chat América.
Antes de entrar a ello, bueno, a ver, mientras te iba escuchando, pero además íbamos mirando lo que aparecía en las láminas como dentro de lo ideal, en contraste con la realidad que estabas planteando. Bueno, es como hacernos varias preguntas, como plantearnos inquietudes y bueno, y colocarnos en la idea de que tenemos que hacer algo, ¿no? Cada quien desde sus espacios. Lo de los protocolos desactualizados, dijiste que el parto humanizado es una manera de mejorar la obstetricia, cómo la violencia está enmascarada, cómo no se consideran las necesidades de las mujeres y cómo nuestro cuerpo, una vez que estamos en este proceso, es un cuerpo de otro, ¿no? No es un cuerpo, ya no es nuestro cuerpo, ¿sí? En el chat tienes, bueno, tienes saludos de varias personas que te conocen y están encantadas de que estés acá. Bueno, gracias, saludarlas a todas, agradecerles por la atención, agradecerles por sus palabras. No tuvimos ninguna experiencia, eso fueron más o menos casi 3 meses que estuvimos en el Hospital Universitario de Caracas y la Maternidad Santa Ana. Además, 2 espacios muy interesantes porque la Santa Ana en este momento es como la niña consentida de la Alcaldía de Caracas, tiene todos los insumos, recibe atención, pero si tú vas allí, vas a ir a sufrir, así, por la calle del medio. Y el Clínico Universitario es un hospital muy interesante también, es el hospital además de formación de las escuelas de medicina de la UCB, pero donde no se cometen tantas violencias porque no hay insumos, no hay tantos insumos, entonces hacen menos episiotomías o no hacen episiotomías porque no tienen suturas. Entonces es muy, la situación que vivimos actual es muy dura porque si hubiesen, se seguiría ejerciendo. Entonces no es como que en el clínico te van a tratar mejor porque casi no hay cosas con las que te puedan instrumentalizar el parto. Entonces están más obligados a seguir el curso natural de... sin embargo, también es durísimo. Una vez tuvimos una experiencia así de una médica con una hemorragia uterina sufriendo porque no tenía suturas para coser a esa mujer que se estaba desangrando. Entonces son como cosas muy terribles que van pasando y que muestran realidades muy tremendas. Casos de personas transexuales no vimos ninguna, entonces no podría preguntar a una persona, no tuvimos ninguna experiencia al respecto, no podríamos opinar en ese sentido. A ver, América, tenemos también otros comentarios. Si tienes agregar algo en relación con eso, América, adelante. Sí, quiero decir un par de cosas. Una, ya no estamos en el tiempo de la sensibilización. Y aquí voy a citar a mi amiga Nancy Bello, que lo que tenemos es que exigir corresponsabilidad de los funcionarios públicos, de los personal de salud, porque ya no es un espacio en el que yo te voy a acercar a que tú tienes que ver, mira esto qué bonito, qué chévere si lo hacemos así. No, hay un tema de políticas de Estado, o sea, si se supone que tenemos un marco legal y unas políticas públicas que encaminan deberían hacerse cumplir, y no es el parecer del funcionario de turno que lo asume o no lo asume, es una obligatoriedad de que la atención sea con perspectiva de género, con perspectiva de derecho, con la visión interseccional, o sea, desde todos los ámbitos que cuiden la visión y la atención sobre la mujer, la niña y la adolescente. Y otra cosa que quería decirles es que tenemos muchos más relatos de parto. Tenemos como 10 relatos de parto de situaciones distintas donde hablamos de la violencia. Beltrán Lares, que es fundador de Aurora Madre, es médico ginecobstetra y él hace 30 años hizo su formación en la maternidad Concepción Palacios. Y él nos mostró cuando yo me estudié con él, él estaba haciendo un curso de fotografía en esa misma época y tiene fotos que además están en internet de, por ejemplo, 5 niños en una cuna de un retén. O una mujer que está pariendo y hay 4 manos de 4 médicos en la vagina de esa mujer introducidos. Es decir, las mismas violencias que se cometían hace 30 años se siguen cometiendo el mes pasado, ayer en las salas de parto. Las mismas, o sea, parece que no hubiese pasado nada. Y han habido tantas experiencias, tantas iniciativas desde el Estado, desde lo privado,
y las quienes siguen viviendo las mismas violencias son las mujeres pobres en los hospitales. Entonces es una situación muy, muy terrible porque además el tema de la pandemia lo que ha hecho es incrementar la impunidad sobre estas acciones que se ejercen, y es lo alarmante, y por eso yo rescataba al principio cuando tú dijiste la necesidad de que pongamos este tema en la palestra, porque son cosas muy graves que están pasando y que no han dejado de pasar en tanto tiempo, y que no pase nada al respecto es muy grave. Bueno, parece que entonces que tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos un gran reto de trabajar para que estas mujeres puedan tener reconocidos sus derechos y activos, ¿no? Bueno, a ver, bastante contenta con todo esto que hemos mirado. Podríamos pasar quizás muchísimo rato escuchando relatos, y seguramente no solo que tú tengas allí para leer, sino de muchas de nosotras que también estamos escuchándote y mirándote, bueno, porque posiblemente más de una hemos pasado por situaciones como las que tú narraste. De parte de ABESA, el proyecto Por Nosotras, que financia la Unión Europea, América, muchísimas gracias bueno, por aceptar esta invitación, por esta pasión también con la que nos cuentas estos relatos, y a ustedes les agradecemos muchísimo que hayan estado en esta actividad. De nuestra parte, muchísimas gracias, que sea una muy buena noche, que pasen muy bien. Y repito, tenemos mucho trabajo por hacer. Gracias, América. Feliz noche para ti también.